día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Estamos listos y les saludamos en una nueva mañana. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Biblia tiene la respuesta en una nueva edición. Estamos muy contentos, un privilegio siempre podernos dirigir a ustedes a través de la señal de 96.9. Somos familia, pasa la voz, ya estamos en frecuencia modulada en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia de Cañar. Siempre el atento saludo para Azogues, Biblián y sus alrededores. Gracias también para quienes nos están viendo en cualquier parte del planeta. Gracias a nuestra señal en vivo, estamos ya en Facebook, Instagram, YouTube, y ustedes saben que después de una hora pueden visitarnos en Spotify para poderlo ver en formato podcast. Todas las plataformas son importantes para poder llegar con el mensaje a ustedes, que ustedes también son importantes y con ustedes construimos este espacio. Hoy tengo el gusto de que me pueda acompañar Andrés Ramírez. Andrés es parte justamente del grupo de pastores de nuestra congregación de Arcosur, ¿verdad? Que estamos ubicados también en la sede del Colegio de Arquitectos de la SUAY, justamente en el Control Sur, y hoy tengo la oportunidad de poder conversar con él. Andrés, en primer lugar, la bienvenida a este espacio. Para todos quienes ya te están viendo y también te van a escuchar próximamente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación también. Ajá. Es grato saber de que podemos ser útiles para la obra del Señor también. Siempre. Sí, encantado de estar con ustedes. Cuéntanos un poquito para que la gente le conozca, Andrés, ¿de dónde es usted y desde qué tiempo ya es parte justamente de? Bueno, yo soy de Guayaquil, Okay. ya vivo aquí ya 8 años, Okay. y en la iglesia ya en activo completamente ya hace 2 años atrás. Buenísimo. Estuvimos aquí, justo mis hijos están involucrados en la iglesia, viviendo un proceso que poco a poco a lo mejor van a ir conociendo más de mí. Claro que sí, conforme vamos avanzando también la conversación, ustedes van a comenzar a conocer un poco más a Andrés. La propuesta de Andrés para los próximos minutos es hablar sobre la renovación, y tú acabas de tocar un término que es parte de la renovación, que es el proceso. ¿A qué te refieres con renovación? Aquí empezamos. Renovación, bueno, es ese proceso de cambio que todos deseamos en algún momento del transcurrir de nuestros días. Muchos a veces cuando empiezan algo quieren renovar, ¿no? Uh-huh. En ciertas etapas quieren renovar. Otros también cuando desean cambios personales, cambio en la familia, cambio en las diferentes estructuras, es necesario renovar. Va a pasar ese proceso de un estado nuevo o un estado de cambio. Uh-huh. Creo que cuando uno inicia el año, uno dice, bueno, este año quiero hacer muchas cosas. Sí, claro. Y uno desea, pero a veces esa renovación como que se va quedando en medio camino. Uh-huh. Otros dicen, no, ya tengo que renovar mi presencia, el físico. Otros quiero renovar mi armario. Uh-huh. Otros quiero renovar mi mente, o sea, de los estudios, cosas Correcto. así. O sea, creo que estamos todos capacitados para entrar a los cambios. Uh-huh. Y esa estructura o ese proceso que vivimos es la que nos lleva a que cada día podamos ir creciendo, ¿no? Uh-huh. En la renovación. Ok. Y cuando hablamos en la vida espiritual, ¿verdad? Porque tú acabas de tocar varios temas de la cotidianidad Así nuestra, es. Pero cuando hablamos de una vida en Dios o una vida espiritual, la renovación, ¿cómo comienzo pues a hacer el cambio? Porque a la final, si quiero cambiar mis hábitos de salud, comienzo a caminar, comienzo a comer saludable, comienzo a dormir temprano, dedico menos tiempo a las cosas que no me son útiles, pero en cambio, el paralelo en la vida espiritual, ¿cómo sería? Muy bien, la palabra de Dios, como estamos en el programa que la Biblia tiene la respuesta, claro que sí. La palabra de Dios también nos motiva a entrar a ese tipo de proceso de cambios, ¿no? De las cosas nuevas. En la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo declara de que no nos damos por vencidos, sino más bien nos renovamos en nuestro ser interior. Él dice que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, ¿sí? Pero el interior se renueva día a día. Nuestro día a día debe estar dentro de ese proceso. Uh-huh. Si a veces como cristianos queremos cambios, queremos esto, pero quizás nos motivamos a los cambios, pero no trabajamos en ese día a día para tener esa renovación.
¿Y cómo me doy cuenta? O cómo, tal vez partiendo de ese ejemplo real también de cada uno de nosotros, ¿cómo me doy cuenta que necesito ser renovado? Porque a veces me siento súper bien. Me siento bien por fuera y me siento bien por dentro. Entonces yo digo, bueno, capaz que no necesito la renovación. Tal vez ya estoy en el proceso de renovación. ¿Cómo un cristiano se debe dar cuenta que el proceso es permanente? Como cristiano, dice la Biblia que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Ajá. Dios en el libro de Lamentaciones dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. El mismo Dios muestra la renovación diariamente. ¿Cuánto más nosotros? Que nos está diciendo el apóstol Pablo que nos renovemos día a día, día a día. Entonces, si Dios mismo tiene esa facultad, atributo de renovar, imagínate, Luis, si Dios nos renovara sus misericordias cada mañana. Uy, estuviéramos fritos, como dicen. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos que queremos cambios, queremos manejar ¿qué será? Un nuevo estilo de vida, lo que hablábamos ahora externamente en la cotidianidad, pero en la vida espiritual, si somos hechos a imagen de Dios, debemos también reflejar esa renovación diariamente. Creo que nosotros como seres humanos no estamos conformes a veces de las cosas que vivimos. Creo que llegamos en cierto momento que todo proceso a la larga ya habitual, cotidiano, rutinario, nos impulsa a llevar cambio. Y el mismo hecho de ser imagen de Dios, tenemos que también renovarnos. O los invitamos también a que ustedes nos puedan escribir, a que ustedes nos puedan también construir este espacio. Estamos hablando de algún proceso en especial de renovación, o te ha tocado pasar un proceso fuerte de renovación. Te digo algo, porque tal vez no es lo mismo renovar alguito de mi vida a que cuando el Señor me muestra que hay que renovar todo. Muy bien, te cuento que renovar todo. Que esto hace unos meses atrás tuve un proceso de una situación, como te comentaba al principio. Mi esposa sufrió un infarto cerebral. Y ahí es donde viene Dios y comienza también a tratar su vida. Cuando tú estás metido en una cotidianidad de la depresión, metido en una cotidianidad de las cosas que tienes que hacer por obligación, llegas a un momento de que actúas y haces porque toca. Y llega ese momento que también tú dices, bueno, mi vida es de todos los días, hacer lo mismo, de hacer lo mismo, de hacer lo mismo. Y en el mes de agosto de este mes, mi esposa cumplió 2 años en una situación, ella tiene parálisis cerebral. Entonces, tomé la decisión, creo yo que Dios mismo hablándome con lo que estamos hablando con respecto a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que si no te renuevas, Dios te lleva a renovar. Entonces, tomé la decisión de comenzar a vivir esta renovación, primero sabiendo que los cambios que venían podían traer también algún tipo de diferencias, por el mismo hecho de que ya me había acostumbrado a vivir el estado de situación de mi esposa, de mis hijos, pero veía que estaba todo pausado. No sé si te has encontrado en ese momento que sientes que la vida se detuvo. Y ahí Dios viene y tomé la decisión a partir de esa fecha de decir, no, me tengo que renovar. Creo que usé el término reinventarme. Creo que se usa mucho ahora ese término de reinventar las cosas. Tengo que reinventarme como siervo de Dios, como padre de familia. Tengo que reinventarme aún en mi vida personal. Y a la larga me encontré con este pasaje que dice la Biblia en Jeremías capítulo 23, verso 5, que vendrían días, dice la Biblia, donde de la simiente de David nacerá un renovador justo. Y ese renovador justo es Jesucristo. Entonces no me acordé, meditando en la palabra de Dios, dije, tengo a Jesús en mi corazón. Y Pablo, que dice que el hombre interior se va renovando día a día, tomé la decisión de decir, Señor, quiero empezar a renovarme. La renovación en Cristo trae fuerzas nuevas, entonces me estás diciendo eso. Fuerzas nuevas. Bueno, hay muchas áreas que necesitamos entender que Dios quiere que nos renovemos. La Biblia dice en Isaías que nuestras fuerzas serán renovadas como las del águila, ¿sí? Nos cansamos, nos fatigamos. Solo que creo yo que a veces no queremos reconocer la necesidad de una renovación. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto y quizás nuestro estado de confort nos hace que ya vivamos esa habitualidad día a día. Hay áreas que dice la palabra de Dios que necesitamos renovarnos en nuestra mente. Así dice la palabra de Dios en Romanos. Renovemos nuestra mente y no nos conformemos a este siglo. O sea, renovar fuerzas, renovar
nuestra mente. Y ahí van Son cambiando esenciales. también nuestras actitudes y nuestras formas hasta de Correcto, responder, ¿no? Muy bien, correcto. O sea, es necesario. Yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos primero reconocer que necesitamos renovación Ujú. todos los días. Y además que está el renovador justo, que es Jesucristo. A Jesucristo se le dan muchos adjetivos como el admirable consejero, príncipe de paz, Él es nuestro Salvador, el Cordero. Pero cuando me encontré con este pasaje que la Biblia lo declara, 23, capítulo 23, verso 5 de Jeremías, dije, Dios, necesito renovar. Y qué coincidencia, porque justo Jeremías, considerado como el profeta melancólico, el profeta, tanto así que escribe Lamentaciones, ¿verdad? Veo que en Lamentaciones dice, Dios se renueva con sus bondades día a día. Y veo que Él mismo nos dice que Él es el renovador justo, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, Andrés, estamos hablando con Andrés Ramírez sobre la renovación, sobre su proceso de renovación, pero que siempre se comparte a esa oportunidad y a esa misericordia que Dios pone todos los días para que nuestras vidas sean renovadas, tanto desde el tema del pensamiento hasta nuestras actitudes también. Andrés, ahora, antes de llegar a un proceso de renovación, porque uno también tiene que darse cuenta que necesito cambiar o que algo está incompleto en mi vida, me imagino que hay un tiempo también de negación o de reclamo. Debe existir, porque digamos, ay, es que yo quiero renovarme. No, generalmente tiene que pasar algo que te descuadre. En algún momento de este proceso, ¿hubo reclamo? ¿Hubo inconformidad de tu vida frente a Dios? Bueno, lindo que sepas también algo de lo que he vivido para poder comprender mucho más de lo de Sí. renovación. Ajá. Al ver en una situación de familia, Ujú. sobre todo que prueba tu fe. Ajá. Yo soy misionero hace 15 años, Ya. tiempo completo, y estuve aquí en la ciudad y hicimos la obra del Señor. Mis hijos siempre me han acompañado, tengo 3 hijos, uno de 25, uno de 17 y otro de 12. Y al ver que ellos se enfrentan a una situación de lo que te conté de mi Sí, esposa, sí, sí. comenzaron, bueno, a reclamarme literalmente. Sí. Creo que la posición, no se la deseo a nadie. Recuerdo tanto a mi hijo que me dijo, papá, ¿y dónde está tu Dios? Wow. ¿Dónde está tu Dios, papá? Fuerte. Mi hija mayor no pudo resistir la situación y dijo, quiero abandonar la casa. Ya. Y el más pequeño, por el mismo hecho de esto, hace unos 2 años atrás, 10 añitos, imagínate el último hijo, el hijo más pegadito a mamá, Sí. el más engreído, el más Claro que tiene que que sí. cuidar, se quedó en silencio. Ujú. Entonces yo me encuentro entre la situación que viví y la situación de mis hijos. Enfrentando los dos lados. Wow, entonces, ¿qué hago, Señor? Pero más de que qué hago, Señor, es reconocer que necesito en ese momento tomar decisiones, más de reclamo, porque ya me habían reclamado mis hijos. Sí se podría decir reclamo, claro está, ¿no? Creo que se negaron a seguir Sí, creyendo, sí. pero ha pasado ya el tiempo, 2 años, mi hija hoy está en actividad de canto en la iglesia. Ok. Mi hijo toca, Están involucrados. toca el piano en la iglesia, están involucrados, inclusive el más Están pequeño también sirviendo. en el servicio del KIT. Pude ver de que era necesario tomar la decisión de renovarme o si no me quedaba estancado. Y sí, porque podemos quedarnos solamente en el reclamo del por qué Dios, por qué vivo esto, por qué vivo aquello. Hay un pasaje que me encanta, una historia que habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, no sé, que habla de la mujer de Sunem, que el profeta Eliseo y su siervo siempre tenían un encuentro en tal territorio. Y dice que esta mujer veía que el profeta iba y venía hasta que decidió crearle o hacerle una habitación y para atenderlo allí. Y dice la historia que en medio de esta condición le hizo la habitación, ella era una buena hospedadora. Imagínate que alguien te tenga un lugar especial cuando esté por ese lugar. Y en ese momento que él estaba agradecido también Eliseo y su siervo Jaycee, que le manda a preguntar a la mujer. Le dice Jaycee, pregúntale, Eliseo le dice a Jaycee que le pregunte qué necesita. Y lo particular de esta historia que dice que la mujer ante la pregunta le dice, no necesito nada. Se queda sorprendido Eliseo ante la respuesta, que no necesita nada, que tenía todo, que estaba bien con su familia, estaba cómoda, estaba en su estado de confort. Y más adelante le dice Jaycee, ella lo que no tiene es hijo. Entonces viene el profeta y le dice, bueno, tú me dices que no necesita nada, pero que en un año vas a tener un hijo. Wow. O sea, puedo entender que
a veces para no renovarnos, Ujú. decimos que no necesitamos nada. Negamos tal vez nos falta humildad, porque la humildad es reconocer que me falta algo, en el sentido de decir, quiero verme o quiero mostrarme completo. Puede ir por ahí, ¿no? Sí, creo que todos a veces nos ponemos ciertas máscaras o cierto rostro, cierta posición de nuestra vida para estar tranquilos, no hacerle daño a nadie, no me hace falta nada. Nos cuesta reconocer. Sí, yo Entonces, creo sí. que sí, porque en este caso esta mujer dice que cuando le dijo que en un año ibas a tener un hijo, Ujú. ella le dijo, no me mientas, ¿sí? No sé si otros profetas además le tuvieron que decir, pero esta vez sí era real. Pero el mismo hecho de no reconocer y reclamar ante, imagínate un ofrecimiento Ujú. de cambio, porque es un proceso de cambio, eso es Claro. renovación. O sea, cambia tu estructura, cambia el ambiente, cambian las cosas. Y a veces como cristianos deseamos ver muchos cambios, Ujú. pero esperamos lo asombroso, lo extraordinario, lo sobrenatural. Y a veces en lo más mínimo, En lo sencillo, Dios en lo también opera, por sencillo supuesto que opera sí. Dios. Y tú, en algún momento de todo este proceso, tú tal vez pusiste tu cara y decir, no me hace falta nada. Sí, le puedo decir que sí. Tal Porque vez te digo porque no estás en una tierra, si bien eres misionero, pero no estás en tu tierra, tal vez no están los amigos, tal vez no hay más familia, tal vez sentirte extraño, en una tierra que no te hace sentir extraño, porque Cuenca siempre te hace sentir en casa, pero uno se siente extraño, ¿sí? ¿Te tocó también? sí, sí, como que no encajas Como que no no encajas encajas. con la situación, no Ajá, encajas con ajá, con la vida que estás teniendo ajá, y sientes eso, pero a pesar de todo eso, nos cuesta reconocer, déjame ajá. decirte, nos cuesta reconocer de que verdaderamente necesitamos entrar en un proceso de renovación. Necesitamos, y cuando conocemos más de la palabra de Dios, sabemos que necesitamos renovarnos. Ujú. Si somos, como te decía hace un instante, imagen de Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Y si Él se renueva, ¿por qué yo no renovarme? El cuerpo, dice Pablo, se desgasta. Nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior necesita renovarse día a día. Andrés, y para las personas que en este rato se están enganchando, que nos están viendo y que también nos están escuchando y que sé que estás allí y que me estás escuchando ahora y que te has dado cuenta a través de la palabra de Dios, del testimonio de Andrés, de que bueno, sí, necesito reconocer que necesito hacer cambios en mi vida o que existan cambios en mi vida. La gente dice, ¿por dónde comienzo, Andrés? ¿Por dónde comienzo? ¿Por Muy dónde bien. comienzo? Esta nota que no la entiendo y que me acabo de dar cuenta y que sí es carga y que sí es verdad que no me deja dormir y que sí es verdad que no lo reconocía frente a los demás, pero hoy me doy cuenta. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde se comienza la renovación? Como te decía, primero reconociendo que necesito Ayuda, un cambio ¿no? de vida. Okay. O sea, la ayuda está siempre en buscar el rostro y la presencia de Dios. Y yo creo que cuando estamos en ese encuentro, es fácil que Dios nos ponga el espejo y te diga, Andrés, necesitas un cambio con respecto a esto. Empecemos reconociendo, literalmente, reconociendo. Podría decir también la historia que nos ayuda mucho, esta misma historia. Esta mujer luego tiene su hijo, como para poder decirte un segundo paso, ¿no? Ajá. Tiene su hijo y cuando tiene su hijo, el niño crece, ya seguramente habituado al papá y a la mamá, a los cambios, a la costumbre. Y en una ocasión, ayudando a su padre en el campo, dice que el niño comienza a enfermar y el niño muere. Yo me imagino a esta mujer que primero no quería reconocer, segundo, que le costaba confiar en la palabra de un profeta. Que alguien más se lo diga, ¿no? Exactamente. A veces podemos decir nosotros como cristianos, tengo la Biblia, la leo, voy a la congregación, tengo una consejería y todo, pero nos cuesta reconocer y segundo, venir y decírselo a Dios. Dios, esta es mi condición. Vivo aquello. Yo en mi caso tuve que ir ante Dios y decirle, Señor, necesito un cambio o esto me consume. Y yo creo que venir y decírselo a Dios, declarárselo a Dios. Si bien es cierto, la Biblia dice, buscad y hallaréis. Entonces, si buscamos a Dios, primero reconozco mi situación. Necesito un cambio, necesito reinventarme, necesito cambiar. Mira, a veces nos preocupamos por lo externo en querer renovar. El corte de pelo, el físico, el armario, pero internamente nos hemos quedado allí y no hemos. Entonces, reconocer. Dos, decírselo a Dios, decírselo a Él, que necesitamos cambio en ciertas áreas de la vida. Dice luego la palabra de Dios que esta mujer tomó al niño
lo puso, ¿sabes dónde? En la habitación donde le había construido al profeta, en la misma habitación. Y tomó al niño y lo acostó sobre su lecho y se fue a buscar al profeta. Se fue a buscar al profeta. Y cuando estaba con el profeta, llegaron, Eliseo le dijo, ve Jaycee, te doy la orden, ve y ora por el muchacho. Le dio unos detalles a hacer y la mujer le dice, yo no me voy si tú no vienes conmigo. Y ahí podríamos sacar quizás, no puedo decir, este es el proceso de la renovación, sino que una vez que reconoces, una vez que lo declaras, que es tu necesidad de renovarse. Lo expresa, sí. ¿no? 3, no te quedas llorando por la situación que vives. Tienes que tomar una decisión. O sea, a veces dice un dicho que lloramos ante la leche derramada, lloramos por la situación. Y a veces esta situación de llorar por la situación nos hace quedar en el hueco. Pero sí hay una temporada para eso también. Claro, sí, Ajá, sí hay temporadas. Ajá. Pero yo creo que Dios nos pero quiere no es para sacar. siempre. Exactamente. Es temporal. Mira, cuando ya creo yo que ya te va consumiendo el tiempo, vas viendo que va pasando. A mi esposa le dieron 5 meses de vida. Eso te dijeron. Me dijeron los doctores. Entonces ya ante los doctores, ante el diagnóstico, ante lo que va a pasar, creo que uno toma o se antecede a la situación, ¿sí? O se prepara. Pero hoy que tengo 2 años, 5 meses, imagínate, 2 años, 5 meses mi esposa de vivir esta situación, en algún momento ya no puedes quedarte llorando. Claro. O sea, me preparé para llorar 5 meses. Dios quiere que te muevas y ella necesita que te muevas. Exactamente. Y sobre todo los hijos, lo que tienen alrededor tuyo. Entonces, esta mujer fue y se movió. No quedó llorando. Mira, imagínate, un hijo tiene a los tiempos, Dios le hace el milagro. A lo mejor le hubiera reclamado más, sobre todo de que, ay, me diste un hijo y ahora me lo quitas. Pero, sin embargo, no se queda llorando. ¿Cuántos de nosotros quizás, a lo mejor las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, están meditando en esto de que están llorando por la situación? Están justamente en ese tiempo. Exactamente. O sea, y el hecho de que llegas a un momento de decir, ya no puedo llorar más. Vivo el luto, vivo la situación, pero tengo que levantarme. Y si Dios es un Dios renovador y su bondad se renueva cada día, y si yo como en mi ser interior me renuevo día a día, tengo que tomar una decisión. Es decir, no lloro más, no me quedo en el hueco, no me quedo en el luto, tengo que tomar decisión de levantarme. ¿Cómo te fue con tus hijos después de tomar esa decisión? Entonces, ¿hubo cambio? Ahí es donde... Ahí viene, tú dices, bueno, ya están sirviendo, están ahí, pero ¿cómo tomaron esto de que ya tal vez ya no vieron a un papá llorando, sino también ya un papá actuando? Muy buena la pregunta. Sí, ellos comenzaron a ver y a veces el ejemplo vivencial o el testimonio vivencial creo que te da mucha más facilidad para que vean tu ejemplo y también sigan. Vean tu ejemplo y también sigan. En una ocasión, creo que se habían reunido mis 3 hijos. Yo tuve que viajar. Y llegando a casa me dicen, tenemos que conversar contigo, papá. Me pareció extraño, imagínate que tus hijos te dicen... Los llaman a una... Generalmente es uno el que les dice, vengan que necesito hablar con ustedes. Sí, justo llegué de viaje y es verdad que tú dices que uno los motiva, bueno, necesito hablar y ya ellos tiemblan, ¿no? Pero este caso fue, papá, necesitamos hablar contigo. Ya habíamos entrado ya al 2.º año de este proceso y me dijeron, papá, es importante que sigas tu vida. ¿Así? Sí, que sigas tu vida. O sea, que comiences a motivarte a salir. Porque me había visto llorar, me habían visto en el hueco, digamos, como estábamos en la tristeza. Y ellos mismos dijeron, papá, necesitas salir. Ante esta motivación, lo que yo veía era que estaban ellos queriendo salir juntos. Entonces pude yo entender que no sea solo tú la fuerza, exactamente, tratar de empujar todo. Lo que vi es que ellos mismos deseaban, no, necesitamos avanzar. Ahí hay renovación de Dios en el pensamiento de ellos también. Exactamente, o sea, al ver de reconocer de que ya mi papá está quedándose en esta situación, cuida a mi mamá, nos cuida a nosotros, ese momento que me tomaron y me dijeron, claro, que se pudiera interpretar como que sigue tu vida, no. Fue de decirme, papá, necesitamos que estés al frente, sal de esta situación. Y por eso creo que me siento tan identificado con la renovación y con esta mujer de Sunén. ¿Por qué? Porque tengo que dejar el cuerpo.
Te cuento que en este momento yo estoy aquí compartiendo y sé que quizás puedo ser ejemplo o testimonio para mucha gente y ella está en casa, cuidada por alguien. Luego tengo que regresar y tener la misma cotidianidad del día a día. Pero ya no me quedo allí. Ya no me quedo allí. Tengo que salir. Y ellos me dijeron, papá, vamos a hacerlo juntos. Y te cuento que comenzaron a hacer ellos el apoyo dentro de la renovación. Entonces, ya me veían diferente, una actitud distinta, la otra apoyaba, no sé, para las personas que quizás tienen esta oportunidad de cuidar a una persona con discapacidad, ella tiene una discapacidad más del 85%, entonces depende absolutamente de otras personas. Ya la carga no fue mía tan solamente. Y ese es otro de los puntos, o sea, porque en la renovación no te quedas llorando, sino que aprovechas tu entorno y aprovechas también a los demás que te acompañan. O sea, Eliseo acompañó a la mujer, fue al lugar, dice que tomó al niño, oró por el niño, se le puso cerca y el niño revivió. Entonces puedo ver que en la renovación, los que están acompañándote a tu lado son importantes. Eso te iba a decir, ya vamos a ir justamente con la parte en medio de esta renovación, estoy rodeado de quién. Quiero mandar un saludo a Paul, que siempre se conecta con nosotros, Mari Cajamarca. Aquí también hay un comentario, Andrea Gómez dice, buenos días, saludos, Dios les bendiga. No necesariamente es falta de humildad, dice ella, es resignación y aceptación de que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Cómo ves el comentario? Para llegar a una resignación y aceptar la voluntad de Dios también una dosis de humildad es importante. Bueno, yo sí te puedo decir de que el mismo hecho a veces de no reconocer que te falta nada es orgullo. Ajá. Que piensas que puedes manejar la situación. Gracias, Andrea, gracias. Que puedes manejar la situación, pero no necesariamente humildad es flagelarte o darte de dolor y decir qué pena por mí o la vida que tengo, ¿no? No, yo tengo acá porque lo busqué, me encanta ir al significado, la humildad, ¿no? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, es decir, reconozco cuáles son mis limitaciones y también mis debilidades en obrar de acuerdo a este conocimiento, es decir, no estoy listo, reconozco qué me falta, ¿entiendes? Es parte justamente del significado de humildad. Entonces la gente tal vez entiende que la humildad es como que echarse a una esquina y no se trata de eso. Hay un pasaje que dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista estaba reconociendo su estado y que necesitaba ser renovado en su vida espiritual, en nuestra área espiritual. Consideramos a veces que las cosas solamente están basadas en nuestra alma y nuestro cuerpo, pero como seres cristianos, nuestra vida espiritual es muy importante. Es muy importante y necesitamos que Dios esté allí, renovando día a día nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Andrés, estar allí. Acabas de mencionar en tus últimas frases, estar allí. ¿Quién estuvo allí contigo? Sabemos que estuvo Dios, sabemos que estuvieron tus hijos. La importancia de uno estar rodeado de gente o de personas que te sumen, que estén pendientes de ti. ¿Las tuviste, no las tuviste? ¿Cómo te fue ahí? Hay momentos que tú piensas que no hay nadie. Hay momentos que tú piensas que estás solo enfrentando una situación. Ajá. Pero el mismo hecho de, como hablábamos ahorita de la humildad, reconocer, ¿no? Que necesito, como que la venda de dolor se disipa y empiezas a darte cuenta que están tus hijos, que están seres amados, en medio de la situación, claro, que necesitas renovarte, ¿no? Te das cuenta que está, voy a serte muy sincero, la iglesia, ¿sí? Sí. La Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Entonces ahí empiezas a darte cuenta y yo puedo invitar a mucha gente a decir, quita la venda de dolor y te das cuenta que otros también están al lado tuyo. Y ellos estaban allí. Y cuando tú sabes que tienes quizás, en mi caso, hijos que te necesitan, que ya no está mamá, pero que te necesitan, empiezas tú también a renovar tu relación con ellos, a acercarte más, a conocerlos más. Es difícil tener hijos adolescentes, adultos, que están en medio de todos los procesos, pero ya uno empieza a darse cuenta de que han estado allí, que nunca te han dejado, pero que en el medio del dolor no los podías ver. Okay. ¿Por qué te quedaste en Cuenca?
Me quedé en Cuenca, bueno, uno primero por la situación de salud. En medio de todo, no Sí, dice sí. por qué se quedó en Cuenca. ¿Por qué me quedé en Cuenca? Ajá. Creo yo que también el cuerpo, en la condición de mi esposa, en el calor, iba a ser muy difícil tratarle. Claro, todo también parte de esa fe, de renovar tu estilo de vida y quedarme aquí por salud sobre todo. Era mejor. Era mejor para ¿Fue mejor? ella. Hoy por hoy puedo decirte, sí. 2 años, 5 meses, como te decía, he visto en ella quizás poco a poco, justo este diciembre, llegaba mi hijo del colegio y le ve a mamá y me dice, papi, ven a ver qué está haciendo mamá. Ella se sienta en la silla de ruedas y no tiene ningún tipo de movimiento, tengo que amarrarle y todo. Y estaba viendo televisión e hizo un gesto de risa. Su boquita se abrió como para hacer una mueca de risa. Y hoy por hoy ve algo en la televisión y le parece cómico. Y nosotros dijimos, wow, si esto ocurrió en medio de este proceso de cambio, de mejorar las cosas, hablándote de la renovación, valió la pena. Y valió la pena después que pueda escuchar tu testimonio, para que se lo pueda escuchar en YouTube, a ver si que le logramos sacar una sonrisa de que esta experiencia también sirve para poder llevar un mensaje de aliento a las demás personas. ¿Me permites, Andrés? Nada más me voy con la pausa comercial en este momento y al regresar quiero que alistes un mensaje de cierre, pero sobre todo de ánimo para aquellas personas que están en un proceso de renovación. A todos ustedes es importante también decirles que hay desde nosotros una importante recomendación que queremos darles, porque la Bodeguita del Ahorro se alista para abrir sus puertas en Guayaquil y eso nos alegra porque los negocios que también están acá, el Señor los ha logrado prosperar. El Señor es bueno. Así que quiero invitarles a que ustedes puedan visitar la Bodeguita del Ahorro acá en la ciudad de Cuenca, en la avenida 12 de Abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. Visita la Bodeguita del Ahorro y puedas encontrar todas las ofertas que tienen tanto en línea blanca para oficina, tecnología, línea blanca también para tu hogar. Llévatelo hoy y tendrás 2 meses de gracia y por supuesto hasta 12 meses sin intereses. Todo lo que necesitas también lo puedes comprar en su tienda virtual, comunicándote en sus redes sociales a través del WhatsApp. Recordarles también a quienes nos están viendo y escuchando en la provincia del Oro, tenemos 2 sucursales en Machala, una en Santa Rosa, otra en Pasaje y próximamente en el puerto principal con 2 nuevos espacios para que los puedas visitar. La Bodeguita del Ahorro, el mejor precio y la máxima calidad siempre. Así como siempre también te recomendamos lo mejor en gastronomía y eso lo tiene Hotel Oro Verde de Cuenca. ¿Te gustan los mariscos? Como la gente nos encanta, ¿verdad? Entonces, nos encanta. Entonces tienes que ir al Festival Dominical El Mariscos Fest, que lo está preparando justamente para este domingo el Hotel Oro Verde. $30 incluido impuestos por persona en una gastronomía que solamente Hotel Oro Verde Cuenca te lo puede dar de manera garantizada. Tienes espacio también a la piscina, seguridad al momento de parquearte y el mejor ambiente, el mejor recepción, la mejor forma de que te sientas atendido, que tu dinero valga la pena tanto en la comida como en la atención. Definitivamente en Hotel Oro Verde de Cuenca no te puedes perder. Entonces, todos los fanáticos de los mariscos, el Festival Dominical día domingo, valga la redundancia, $30 incluido impuestos. Gracias, Hotel Oro Verde. Ahora sí, nos vamos a despedir solamente para colocar aquí, Andrés, un mensaje que ya lo tenemos. Dice: saludos, Giovanni Tenesaca, saludos cordiales, aceptar la voluntad de Dios nos cuesta. Tengo un hijo con discapacidad de 19 años con un grado de 90/100. Se está refiriendo a la discapacidad. Dice: no ha sido fácil, pero día a día vivimos sabiendo que aún en medio de las dificultades Dios está con nosotros. Muy bien. Saludos, Giovanni Tenesaca. ¿Lo conoces a Giovanni? Giovanni, no. Capaz que no. Bueno, esto es buenísimo porque te está escribiendo gente que se está identificando con tu testimonio más de lo que te está conociendo. Andrés, ¿qué le dirías tú a las personas que en este momento necesitan esa palabra de ánimo? Bueno, justo me siento identificado con una frase de Martin Luther King que dice: puedes que no seas responsable de la situación en la que estás. Quizás llegó la situación, la circunstancia, pero eres parte de. Pero dice, pero lo serás si llegas a tener cambios. O sea, la situación puede estar allí, puede presentarse, puede que me cambie la vida, pero si yo me renuevo y obtengo los cambios que necesito, no me consumirá la situación. Alguien me dice: Andrés, ¿cómo haces? ¿Cómo puedes sonreír?
¿Cómo le haces criando a tus hijos solos? ¿Cómo le haces en la situación que vas llevando día a día la responsabilidad de casa? Y yo le digo, solamente renovándome día a día. No puedo más. No pedí la circunstancia o la situación, pero sabemos que Dios está allí. Y te está llevando a cambios, a renovarte día a día en la búsqueda de Dios, en su intimidad. Y eso te hará sostener esta situación. Muy bien, Andrés, de verdad. Gracias por tu testimonio. Andrés Ramírez, parte del equipo de liderazgo de nuestra congregación de Arco Sur. Gracias a ustedes por estar pendientes de nuestra señal. Dale clic ahí en compartir para que más personas también puedan, dentro de tu comunidad de Facebook, tener acceso a este testimonio que siempre nos aviva, nos llena de esperanza y nos hace ver que el Señor quiere una renovación permanente en nuestras vidas. Sigan con nuestra programación. En instantes, un nuevo programa de Lina Vintimilla junto a nuestra Fundación Hogar del Ecuador en Ciudad Médica. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.